Nuestra congregación Árbol de Vida les da una bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Hemos estado estudiando sobre el libro de Génesis. Estamos a punto de concluir en los 2 siguientes capítulos el libro de Génesis. Jacob está en su lecho de muerte. Después de haber adoptado y bendecido a los hijos de José, ahora en el capítulo 49, Jacob empieza a desarrollar un don que parece que hasta este momento, en sus últimos días, vino a ejercitar. El don de la profecía. El don de la bendición se le daba muy bien. Un capítulo antes nos podemos dar cuenta cómo no tan solo bendice a los hijos de José, bendice a José, pero también le dice que de esta forma da un mandamiento, dice: de esta forma Israel bendecirá. Que sean extendidas vuestras tiendas como las tiendas de Benjamín y como las tiendas de Manases. Que seamos engrandecidos como ellos. Pero en este capítulo ahora, capítulo 49, se hace algo que quizás no se había hecho en el pasado en la vida de Jacob. Empieza a profetizar. Hay una enorme confusión en nuestros días acerca de la profecía. La profecía no implica el intento de adivinar el futuro. La profecía no intenta predecir qué es lo que puede pasar. La profecía no es meramente una acumulación o un resumen de todos nuestros buenos deseos sobre la gente. La profecía es algo que se da a nosotros a través del Espíritu de Dios, a través del Rúa, que es el que conoce a todos, y que todos sabemos que el Rúa, el Espíritu, es quien discierne lo más íntimo del Creador. Nos lo revela, y debajo de esa unción, debajo de esa protección del Espíritu, podemos entonces fluir en lo que realmente es una profecía inspirada por el Creador. Génesis 49 dice de esta forma en el versículo 1. Repito el subtítulo: profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Versículo 2. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y desde el versículo 3 hasta casi el final del capítulo 49 se dispone Jacob a profetizar sobre cada uno de sus hijos. Empezando por Rubén, empieza de esta forma y dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Vamos a analizar un poquito. No tenemos que ver todas las profecías sobre todas las tribus. Usted lo puede hacer en la privacidad de su hogar. Pero quiero más o menos resaltar algo que es sumamente importante en la profecía. En la profecía uno tiene parado los pies sobre la tierra cuando está uno profetizado. No se debe uno de salir de la realidad en la que uno vive en ese momento cuando empezamos a proferir, a profetizar esa palabra sobre alguien. Jacob estaba resaltando los caracteres de sus hijos en cada una de sus profecías, pero también estaba remarcando los errores que ellos habían cometido, pero también estaba imponiendo orden y estaba explicándoles el por qué no iban a poder continuar con el liderazgo. Eso es lo que le está diciendo a Rubén. Al haber sido Rubén el que
violó el lecho de su padre al tomar a una de sus concubinas. Entonces tuvo que Jacob desplazar el liderazgo hacia el siguiente. Y cuando llega a Simeón y a Levi, que son los dos siguientes, también les remarca sus características, sus errores, y también les explica el por qué ellos tampoco no pueden ser líderes. Dice, versículo 5 dice, Simeón y Levi son hermanos. Dice, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad destetaron toros. Maldito su furor, que fuere fiero, y su ira, que fuere dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Por qué a Simeón y a Levi tampoco les correspondió? Número 1, démonos cuenta. Les remarcaba sus características, les recordaba su error. Vamos a recordar que estos dos hermanos, Simeón y Levi, fueron los que vengaron la violación de Dina. Después de la circuncisión de aquel pueblo, ellos fueron los que exterminaron a todos los hombres de aquel pueblo. No fue una persona la que perdió la vida en aquel lugar, fue todo un pueblo que fue exterminado. Y fueron Simeón y Levi los que planearon eso. Entonces, como lo digo una vez más, ¿no? En la profecía tenemos que tener los pies sobre la tierra. Por más que amemos al pueblo, no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones. No podemos dejarnos llevar por nuestros deseos. No podemos quitar los pies de la tierra. Tenemos que considerar a cada una de las personas, conocer a cada una de las personas, para después así poder proferir, o al menos poder ser usados en una manera más pura en profecía a través del Espíritu del Señor, sin quitar los pies de la tierra. Es lo que estaba haciendo Jacob. Jacob estaba consciente del carácter de sus hijos. No se estaba dejando llevar por el amor de padre. Estaba usando su preconocimiento de cómo sus hijos habían sido formados. Estaba aún Jacob reconociendo que él fue el que no pudo quizás darles la educación que realmente debió de haberles dado, porque realmente él era el que tenía que haber educado a sus hijos. Entonces nos podemos dar cuenta que en los 3 primeros hijos no descansa el liderazgo. Y en el versículo 8 se brinca hasta el cuarto, y el cuarto es Judá. Y es en Judá quizás la profecía donde quiero detenerme y explicar algo que es bastante importante. Ya antes de concluir Génesis, dice 49:8, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién te despertará? No será quitado el cetro de Judá. Bien importante, porque ahí les está delegando el liderazgo, les está diciendo que de Judá es donde venía a levantarse el reinado del Mesías, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Qué hermoso es cuando podemos ver a través de las escrituras el por qué la tribu de Judá tuvo esa preeminencia, el por qué la
tribu de Judá fue la que fue escogida para que de ahí surgiera nuestro Mesías. Muy bien, entonces al punto que quiero hacer en los siguientes 10 minutos es, démonos cuenta de algo. En los últimos capítulos de Génesis, después de la adopción de los dos hijos de José, de Efraín y Manasés, ahora después de eso, un capítulo antes los bendice, pero ahora Jacob profetiza. La pregunta que yo me hacía en esta mañana es, ¿quién puede realmente proferir? ¿Quién puede realmente desatar una bendición sobre otra persona? Es ahí el punto que necesito hacer. La primera parte quise honrar la porción de la palabra, la vida de Jacob, la vida de José, pero ahora quiero enfocarme en cada uno de nosotros, porque he notado que a veces hay bastante gente que les cuesta mucho trabajo abrir su boca para bendecir a otros. Por eso quiero hacerle a usted esta pregunta: ¿quién puede bendecir a otra persona? Porque la palabra nos dice que nosotros somos de bendición para las naciones. Entonces hay algo muy importante. Número 1, la persona que puede bendecir a otra persona es una persona que ha recibido una promesa de parte de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nos hemos podido dar cuenta que Jacob no tan solo adoptó, no tan solo bendijo a los hijos de José, pero también profetizó sobre sus otros hijos. Tuvo esa capacidad, tuvo esa autoridad, porque esa autoridad se le fue delegada. Bien importante. Se le fue delegada cuando 3 veces tuvo contacto con el Eterno. Y en esas 3 veces se le dio una promesa. Y se le aseguró que la presencia divina iba a estar con él. Y se le prometió que a lo largo de la historia él iba a recibir las promesas que el Eterno le había hecho. Entonces, es por eso que vemos aquí a Jacob como último patriarca, con la autoridad que el Eterno le había concedido, el poder bendecir, el poder traer a otros a esa bendición, el poder extender esa bendición, el poder compartir esa bendición. Cuando nosotros estamos listos para creer que la iglesia ha sido encomendada, ha recibido autoridad del Mesías, de Jesús, cuando hemos sido enviados, cuando hemos recibido ese mandamiento, cuando creemos en ese mandamiento, nosotros nos capacitamos. Nosotros tenemos la autoridad en ese momento para poder abrir nuestra boca y proferir y profetizar y bendecir a otros y dar el mensaje a otros. Bien importante, porque algo que tenemos que entender, y yo quiero enfocarme bastante fuerte en esto, porque esto que voy a leer está en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:1 nos da la explicación de cómo actúa en nosotros ese poder para nosotros bendecir o para nosotros profetizar sobre otras personas. Y también hace un recuento el cómo el libro de Génesis fue no tan solo redactado, pero vivido por cada una de las personas que resaltaron en este libro de las Escrituras. Hebreos capítulo 11, versión Reina Valera, tiene como título La fe. Y es una palabra bastante corta, pero es una palabra que realmente debemos nosotros de entender para poder alcanzar y para poder cimentar nuestra vida sobre ese poder que ejerce el Creador en nosotros cuando nosotros podemos creerle a Él. Inicio, Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahí está, hablando de las personas que vivieron antes que nosotros, las personas del Génesis. Por la fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí damos inicio al libro de Génesis y vamos a parar hasta donde da inicio este capítulo en el libro de Éxodo. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto se hablaba a través de ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido que Dios acercaba un diluvio que aún no se veía, con temor preparó el arca, en la cual su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí damos inicio con la vida de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Lo que estamos hablando, que Jacob heredó la promesa de parte de su abuelo, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está sobre la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, y esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre un extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hasta ahí, hasta el versículo 22, nos podemos dar cuenta de un relato muy pequeño del libro de Génesis. Pero ese relato tiene algo bastante importante, que tiene un ingrediente, tiene un condimento que se menciona desde el principio. Hemos ido a través de 12 porciones cada semana, 12 semanas, sumergiéndonos en el libro de Génesis.
Cuando llegamos al Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, subtítulo La Fe, nos da en 22 versículos, en solo 3-4 minutos que usted tarda en leerlos, nos da la clave, nos da el fundamento, nos da el condimento, nos da de dónde nosotros recibimos ese poder para poder no tan solo hacer lo que aquellos hombres hicieron en sus vidas, pero también para nosotros tomar la fuerza, el poder para llevar a cabo lo que el Señor nos ha mandado que nosotros hagamos. Hermanos, la fe es el siguiente requisito que nosotros necesitamos para poder bendecir o profetizar sobre otros. Entonces, cuando contestamos esta pregunta, ¿quién puede bendecir o proferir o profetizar sobre otros? ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita que una persona que haya recibido promesas, eso le da autoridad de parte del Eterno. Pero también necesita esta persona tener quizás lo más esencial, es la fe, no tan solo para haber recibido las promesas, sino para esperarlas, para buscarlas, para heredarlas, para comentarlas, para hablar de ellas. Entonces, con esos dos requisitos nosotros podemos bendecir, podemos llevar a cabo la obra que el Señor nos mandó a realizar en nuestra vida. Que el Señor me los bendiga. Realmente estamos a punto de concluir nuestro libro de Génesis. Ha sido una bendición. Recuerde, mi teléfono es el 214-212-7676 y estamos en este momento nosotros dispuestos a sentarnos, a dialogar con cualquier persona que necesite el discipulado, con cualquier persona que quizás su autoridad no esté alcanzando el nivel que el Señor desea que tenga. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo guarde. Recuerde 214-212-7676. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך